nos introducimos al texto sin ningún obstáculo. Lo primero que nos narra el autor es el nacimiento. Dice que sucedió que cuando su madre estaba desposada a Yosef, antes que conviviera con ella, fue hallada fecundada por el poder del Eterno. Todo Josué dice que mientras Miriam era una arusá, fue hallada meuberet, o sea, fecundada. Claramente está aludiendo a las dos etapas del casamiento hebreo. Una llamada erusim es la primera etapa, o sea, el desposamiento antes de convivir juntos, donde la prometida es llamada arusá, o sea, desposada. Y luego la segunda etapa, llamada nisuim o jupá, que ya es el casamiento, donde la desposada viene a ser llamada nesuá. Y finalmente conviven juntos. El autor atribuye la fecundación de Miriam a Ruach HaKodesh. El autor agrega que Yosef era un tzadik y aunque no quería morar con Miriam, tampoco quiso exponerla a vergüenza ni sentenciarla a muerte, sino que fue su voluntad, dice en hebreo, lehasot aleja, es decir, cubrirla. El texto en griego dice que Yosef quiso abandonarla de forma secreta, y esto más bien es una traducción interpretativa del texto hebreo original, el cual no dice que Yosef quiso abandonarla, sino lehasot, o sea que significa cubrir, disimular. En otras palabras, él no quería morar con ella, debido a que él no se veía como el causante del embarazo, pero a la misma vez no quería exponer el embarazo en público causándole un daño a ella, o sea, a Miriam. ¿Por qué el autor tiene que entrar en estos detalles? Al final de este estudio vamos a entender un poco más por qué entra en detalles. Pero por ahora vamos a ver y a aprender quién es un tzadik. O sea, no es aquel que actúa shurat hadin, o sea, legalísticamente o ciegamente hace lo que ordena la letra, sino lifnin mishurat hadin, o sea, actúa dentro del marco de lo que ordena la letra. Yosef el Tzadik actúa no solo aplicando el Tzedek, o sea, la justicia, cuando no moró con ella, sino que también aplica el Mishpat, la equidad, el balance, intentando comprender la situación de Miriam. Y es en este momento en que recibe un mensaje en sueños, diciéndole que no tema finalizar la segunda etapa de la boda, o sea, convertir a Miriam de arusá a nesuá, de desposada a esposa, pues el embarazo fue por Ruach HaKodesh. ¿Qué significa esto? Esto no significa en ningún momento que Yosef no fuese el padre biológico de Yehoshua, sino todo lo contrario. Y esto queda claro cuando analizamos el texto en su contexto hebreo. Tanto el autor de Toldot Yehoshua o el autor de Yehoshua Maasaf Betorató, libro conocido comúnmente como Lucas, jamás se les hubiese ocurrido a ambos autores que Yosef no fuese el padre biológico de Yehoshua. Y prueba más clara de ello es que ambos muestran la genealogía por la línea paterna, o sea, por medio de Yosef. El libro Yehoshua Maasaf Betorató dice que el Malach fue a una virgen desposada con un hombre que se llamaba Yosef, y especifica el texto de la casa de David, o sea, enfatizando en que Yosef es el hijo de David, y le dice a Miriam el Malach que el Eterno le dará un niño, o sea, le dará a su hijo el trono de su padre David. Cuando usted lee estas palabras sin prejuicios religiosos, claro, lo obvio es que Yosef sería el padre biológico de Yehoshua. Porque si Yosef no fuese el padre biológico de Yehoshua, no tendría sentido alguno que el autor escriba los ancestros de Yehoshua
por la línea de Yosef. Ahora, hay algunos que opinan que Yosef era el padre adoptivo, o sea que hubo una adopción por parte de Yosef a Yehoshua. Y para supuestamente probar esta teoría, citan un escrito del Talmud en el Tratado Sanedrín, Daf 19, donde se menciona una discrepancia en el segundo libro de Samuel, donde dice que Mijal, una de las esposas de David, nunca tuvo hijos, pero más adelante el mismo libro, o sea, segundo de Samuel, dice que en efecto tuvo 5 hijos, o sea que Mijal tuvo 5 hijos. El Talmud resuelve esta discrepancia diciendo que su hermana Merab, también esposa de David, dio a luz a 5 hijos, pero que realmente fue Mijal quien los crió, o sea, la que los adoptó. Y así finaliza el Talmud diciendo que quien cría a un huérfano en su casa es como si el niño, o sea, como si el huérfano le hubiese nacido al mismo, o sea, al que lo crió. Sin embargo, esto no significa que se rompa de algún modo el linaje del niño o que el linaje del padre adoptivo le sea transferido al niño. Los hijos de Merab o de Mijal nunca fueron reyes ni tampoco lo fueron sus descendientes. Además, téngase claro que en el mundo hebreo ni el Malhut, ni la Kehuná, o sea, ni el reinado, ni el sacerdocio, ni siquiera el linaje tribal se transmite por adopción. Igual, si un hijo de un Cohen, o sea, de un sacerdote, de un Cohen, es adoptado por alguien que no es Cohen, eso no le quita al adoptado, o sea, al niño, no le quita seguir siendo Cohen. Fíjense, la ley de adopción que remueve el linaje sanguíneo del adoptado, quitándole sus derechos y responsabilidades, está basada en la antigua ley romana, donde el objetivo de la adopción no es el huérfano, no es para hacerle un bien al huérfano, sino el objetivo es la pareja, o sea, buscarle un heredero a una pareja sin hijos. En la sociedad hebrea, la cual está basada en tribus y en linajes sanguíneos, no puede existir, de hecho nunca ha existido un procedimiento legal que le borre a alguien su identidad. Entonces, la teoría de que Yehoshua es hijo de David por adopción de Yosef no es ni siquiera una teoría anacrónica, sino ignorante, pues ni siquiera en Israel actual se practica ese tipo de adopción, donde el adoptado pierde toda su identidad. O sea que cualquier persona que leyera este documento en el Israel antiguo, no le cabría dudas de que el autor está diciendo que Yosef es el padre biológico. Así como no se puede ser Cohen, Gadol, o sea, sumo sacerdote, según el sacerdocio de Aarón, si no se es descendiente sanguíneo de Aarón, tampoco se puede ser rey de Israel si no se es descendiente sanguíneo de David. O sea que si Yosef no fuese el padre de Yehoshua, Yehoshua no fuese entonces Ben David, o sea, un hijo de David, y si no lo es, entonces no es el Mashiach. Sin embargo, el autor en todo el libro lo que hace es mostrar a Yehoshua como el hijo de David y a su vez como el Mashiach. Además, si el hombre destinado a ser el Mashiach no necesitara padre biológico, entonces ¿por qué Yehoshua nació de una mujer con esposo y con un esposo que es hijo de David? En fin, el texto dice claramente: Yosef ben David, no temas tomar a tu esposa Miriam, porque por Ruach HaKodesh ella fue fecundada. Obviamente el autor pone en boca del Malach la frase ben David, enfatizando aún más que Yosef es el padre de Yehoshua ben David, y similarmente lo hace en el libro Yehoshua Masach Betoratot, donde se resalta 3 veces la frase Yosef de la casa de David. El autor lo que dice es
simplemente que la unión del espermatozoide y el óvulo fue por medio de Ruach HaKodesh, o sea, por el poder del Eterno. Ahora, hablando precisamente del término Ruach HaKodesh, algunos opinan que Ruach en el concepto hebreo, o en el contexto hebreo, no tiene nada que ver con un nacimiento de una persona, y que por ende es una expresión no fundada en el mundo hebreo, sino en el mundo helénico, en el mundo helenista. Pero esta opinión solo puede ser el producto de un prejuicio religioso, pues el término Ruach en relación a la creación del ser humano, al nacimiento, no es un término nuevo. Fíjense que el Tanaj, o sea la Biblia, en el libro de Job, capítulo 33 y versículo 4, dice que Elihu le dijo a Job, Ruach el Asadni, o sea, el Espíritu Divino, el Espíritu del Poderoso me hizo. Ruach el Asadni. Por supuesto que a nadie se le ocurriría pensar que Elihu nació de la nada, o que fue creado como Adán, o que no tenía padre biológico. De hecho, el texto lo llama Elihu ben Barachel. O sea que los términos usados en la narración que nos hablan del nacimiento de Yoshua en el libro Toldot de Yoshua, sí tienen sus raíces en el mundo hebreo y en la literatura hebrea. El nacimiento de un niño sin la ayuda activa del padre es una idea ajena al concepto del mundo hebreo de aquella época. Veamos. Los nacimientos sobrenaturales o milagrosos, como quiera que se les llame, no es algo extraño en el Tanaj. Hashem siempre operó de manera sobrenatural en los seres especiales. O sea, los padres de la nación de Israel, Sarah y Abraham, ¿cómo fue que tuvieron a Isaac? Dice la Torá que a Sarah se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Qué significa esto? Que es humanamente imposible que quedara embarazada. Abraham no formó parte activa en el nacimiento de Isaac. Tampoco lo formó su madre. O sea, su madre tampoco formó parte activa del nacimiento de Isaac, sino que fue solamente Hashem. También vemos a Rivka, la madre de Jacob. ¿Cómo nació? O sea, ¿cómo ya nació Jacob? ¿Cómo Rivka le dio a luz? Y Rachel, todas eran estériles. La madre de Simson, o sea, de Sansón, y la madre de Shmuel Anabí, ¿acaso no fueron esos nacimientos sobrenaturales? Inclusive, Filón de Alejandría, contemporáneo de Yoshua de Nazaret, en sus escritos que aún hoy tenemos, interpretó varios nacimientos narrados en el Tanaj de forma similar a lo que hace Toldot de Yoshua. Fíjense, Filón dice que mientras en la Torá se especifica que Adán conoció a Hadá y tuvieron hijos, lo mismo no ocurre con Abraham. O sea, el texto de la Torá no dice que Abraham conoció a Sarah y nació Isaac, ni especifica que Isaac conoció a Rivka y nació Jacob, o que Moshe conoció a Zipporá y tuvieron hijos. Entonces, basado en esta ausencia de la frase conoció, Filón interpreta que el Creador fue quien hizo que dichas mujeres dieran a luz sin la intervención activa del varón, o sea, del padre, o sea, sin que hubiera una intimidad entre el hombre y la mujer. Pero por supuesto que esto tampoco significa que, por ejemplo, Abraham no fuese el padre biológico de Isaac. O sea que los nacimientos por medio de la voluntad de Hashem, sin el consentimiento del ser humano, no es una idea ajena al siglo I, o sea, en las mentes judías de aquella época, como usualmente se trata de manipular y de enseñar. Pero debido a que Filón usaba parte de la sabiduría griega para interpretar la Torá,
Algunos opinan que esa era una interpretación muy particular de Filón de Alejandría, pero que no tenía nada que ver o no era tomada en cuenta por los sabios de Judea. Sin embargo, en la obra Judaísmo Rabínico y Nuevo Testamento, el autor hace notar la posibilidad del concepto del nacimiento de Moshe sin intervención humana entre los sabios de Judea. El autor cita el Midrash que interpreta a Devarim 26:7, donde dice, y el Eterno oyó nuestra voz, o sea, mientras Bené Israel eran esclavos en Egipto, dice el texto, y el Eterno oyó nuestra voz y miró nuestra aflicción. El Midrash interpreta aflicción como si significara la abstención de relación sexual. Como está escrito en Shemot, cita el Midrash, y miró Elohim a los hijos de Israel y conoció Elohim. O sea que Elohim fue el que conoció o hizo que alguien diera a luz, en este caso Moshe. Por supuesto, el Midrash para estas alturas no dice literalmente que Moshe nació de esta forma, pero lo que es obvio es que el Midrash toma la frase y conoció Vayedá en un sentido sexual, es decir, de abstención de relación marital. Tanto el Midrash de Shemot Rabbah como en el Talmud se plantea que las relaciones maritales no sucedieron al menos en una época mientras que el pueblo estuvo en Egipto. Y esto fue claramente por evitar la muerte de los niños varones por orden del faraón. El Midrash cuenta que Amram trató de divorciarse de Yochebed, o sea, de la madre de Moshe, precisamente para evitar que nacieran más hijos. Y entonces nos podemos preguntar, ¿cómo entonces nació Moshe? Si hubo una abstención de relaciones maritales, ¿cómo fue que nació Moshe? En otros midrashim más tardíos, o sea, posteriores, se trata de dar respuesta a esta incógnita. Por ejemplo, Shemot Rabbah dice que antes de la abstención de las relaciones entre hombre y mujer, ya Yochebed estaba embarazada de 3 meses con Moshe. Sin embargo, existe un escrito en el Talmud, en la sección de Sotá 12a, que es mucho más antiguo, o sea, la cita es mucho más antigua que el Midrash de Shemot Rabbah, y en esta cita de Sotá se menciona la abstención de relaciones maritales, pero no se hace mención de que Yochebed estuviera embarazada. Es posible que el Midrash de Shemot Rabbah entonces sea una explicación posterior, una reconstrucción de lo escrito en Sotá. Además, otras preguntas que nos pudiéramos hacer son si Yochebed ya estaba embarazada con Moshe, que es un niño, o sea, varón, los cuales el faraón quería matar. Entonces, ¿cómo es que Amram decide divorciarse de ella para que no mueran los niños? O sea, ¿cuál es el objetivo de separarse o de divorciarse si ya está a punto de dar a luz un hijo? Aunque para el autor del Midrash es posible que Moshe haya nacido milagrosamente, nunca se le habría ocurrido interpretar que Moshe no tendría un padre biológico. De manera que a nadie se le hubiera ocurrido en Israel, o sea, en Israel antiguo, pensar que Yehoshua no es hijo de Yosef ben David. Tanto Toldot Yehoshua como en el libro Yehoshua Masaf Betorato transmiten la misma tradición, o sea, que Miriam era virgen cuando quedó fecundada, y ese suceso inusual se lo atribuyen al poder del Eterno. Entonces podemos concluir hasta aquí diciendo que los nacimientos sin intervención activa del varón sí son una idea del Israel del primer siglo.